Mucho de todo lo que estos conceptos o todo este conocimiento nos ha apasionado, porque es algo que ya no solo nos gusta, sino nos apasiona en el laboratorio, es precisamente cuando surgió todo el tema de la osteoporosis. Entonces, al principio la osteoporosis era una forma de diagnosticarse a través de la densitometría, pero a partir de 2001 empezaron a cambiar los conceptos a nivel mundial, y en los cuales pues ya finalmente el papel del laboratorio juega un papel importante, porque el remodelado es una de las, digamos, de los componentes de la calidad del hueso. Entonces, finalmente lo que ahora necesitamos es ver la resistencia del hueso, que es lo que nos va a generar, digamos, cuando esto está mal, el riesgo de fracturas. Y entonces, precisamente todos los marcadores de remodelado óseo ahí han jugado un papel importante, y sobre todo la vitamina D, porque dentro de los tratamientos para la osteoporosis pues se ha manejado la suplementación con vitamina D y calcio. Quizá, a lo mejor, una forma un tanto cuanto empírica. Sin embargo, si nos vamos a la literatura, ya en 1997 el Instituto de Medicina en los Estados Unidos ya había establecido precisamente cuáles eran los requerimientos de todos los minerales y de la vitamina D en las diferentes edades y en los diferentes tipos de pacientes. Es solo a nivel general, en condiciones fisiológicas como es el embarazo, los niños en crecimiento, etc., ¿no? Entonces, esto ha sido muy interesante, y quizá mucho de lo que yo quiero dejar aquí también pues ha sido todo lo que está ahorita a nivel mundial causando precisamente muchos cuestionamientos, controversias, etcétera, porque como se darán cuenta a lo largo del tiempo, a lo mejor hemos, no solo en el campo de la vitamina D, en el campo de la osteoporosis, sino en de muchas enfermedades, nos hemos enfocado pues a veces a algunos estudios que, si ya los vemos, son hasta mal diseñados, no importa que estén incluidos en metaanálisis. Y en la actualidad los metaanálisis también se empiezan a cuestionar porque, pues antes decíamos, es la medicina basada en evidencias, pero cuando tenemos un paciente enfrente, la medicina basada en evidencia a veces no nos sirve. Entonces tenemos que ver o individualizar cada caso, y entonces es lo que nos va a dar precisamente la pauta del manejo en los pacientes. Bien, la vitamina D se conoce desde 1620 por ahí, y precisamente en aquel entonces se le atribuyó pues, como una cura para el raquitismo. Entonces, durante más de 300 años, la vitamina D fue considerada como, digamos, una vitamina o un componente importante en lo que era la homeostasis de la salud ósea. Sin embargo, en los últimos años ustedes pueden ver que la vitamina D ha tenido una serie de cambios, obviamente conociendo un poquito más de lo que es su metabolismo, lo que son sus funciones, y precisamente se ha visto que no solo regula la homeostasis del hueso, sino también está involucrada o disminuye el riesgo del cáncer. Podemos ver también en algunas otras entidades, está también relacionada con la función muscular, con la diabetes, con enfermedades autoinmunes, con infecciones, etcétera, no sé, juega un papel muy importante. Entonces, de aquí ha venido precisamente todo este conocimiento que se ha dado en los últimos años. Tratando de cubrir precisamente los objetivos de esta plática, vamos a ver lo que es metabolismo, lo que es la medición, que es lo más importante. Yo creo que es uno de los conceptos en los que debemos tener más atención la gente que nos dedicamos a los laboratorios. La epidemiología de las concentraciones inadecuadas y algunas condiciones asociadas a insuficiencia. Aquí me voy a enfocar quizá, bueno, lo que voy a presentar está más enfocado a enfermedad ósea, que es donde más experiencia tenemos. Y obviamente daremos a conocer algunas cosas con las cuales estamos relacionadas, pero quizá donde deberíamos tener un poquito más de penetración hacia las sociedades médicas, precisamente para que vean cuál es la verdadera utilidad de la vitamina D. Y ahí, bueno, faltaría un poco también de lo que sería la suplementación. Nada más para recordar, hay dos tipos de vitamina D, y esto también es muy importante porque a la hora que hablamos precisamente de medición, hay que saber qué estamos midiendo. Entonces hay la vitamina D2 y la vitamina D3. O sea, el ergocalciferol y el colecalciferol. Obviamente, la D2 va a venir precisamente de levaduras y vegetales, y la vitamina D3, pues, tanto pescados, de aceites, y lo más importante, lo que es la síntesis en piel. Entonces, fíjense cómo vamos a ver que ahí juega un papel muy importante. Y ven, en realidad, todas las diferentes funciones. Aquí ya vemos que ayuda en la absorción y utilización del calcio. En los medicamentos que se utilizan para la osteoporosis es el fijador del calcio, y el fijador del calcio en realidad
es la vitamina D, aunque vamos a ver que no es exclusivamente la vitamina D. Entonces la vitamina D va a tener más que todo un papel muy importante en lo que es la absorción y la excreción del calcio. Y también está involucrada en lo que es la formación, resorción y mineralización, que son fases del remodelado del hueso. Esto es nomás para ver precisamente lo que es la principal fuente, que es la luz solar. Y esto es muy interesante porque ustedes van a ver que cómo se distribuyen, dependiendo de las diferentes latitudes, la exposición solar y por lo tanto la síntesis de vitamina D. Hay países donde en esas latitudes, 37 norte o 37 sur, casi no hay sol, o sea, durante muy poco tiempo en el año, a veces 3 o 6 meses, dependiendo de la latitud o del país, va a haber exposición solar. Entonces, ¿qué han hecho en algunos de estos lugares, adelantándome un poco? Precisamente en estas etapas hacen suplementación, porque lo que han visto es cuando hacen estudios, no es lo mismo medir vitamina D en el verano que medirla en el invierno. Entonces, los valores, y ahí estamos hablando de cambios estacionales, los valores de referencia cambian, como para muchos otros parámetros. Y la otra cosa también son precisamente la superficie expuesta, porque por ejemplo, podríamos decir, bueno, ¿por qué en nuestro país sí tenemos también deficiencia de vitamina D? Pues porque a lo mejor no nos asolemos adecuadamente, o sea, las superficies, la cara, los brazos que tenemos expuestos al sol, generalmente los protegemos con valga la redundancia, con protectores solares, ¿no? O bloqueadores solares. Pero también viene la otra, que es precisamente las prácticas culturales. Hay países donde andan totalmente cubiertas, por ejemplo las mujeres, y pues no tienen prácticamente exposición al sol. Pero lo vemos en nuestro país, o sea, a lo mejor la gente se va a hacer deporte, pero lo hacen pants y todo lo demás, entonces no se llegan a solear y por lo tanto no llegan a tener suficiente síntesis de vitamina D. Ahí está lo que mencionaba, no hay exposición solar y por lo tanto no hay formación de vitamina D en ese tiempo. Esto es precisamente lo que resume lo anterior y que nos lleva precisamente a la primera parte y después a lo que viene en cuanto a lo que es la síntesis o el metabolismo de la vitamina D. Entonces parte de un precursor que es el 17 de hidrocolesterol y precisamente a través de la luz solar una previtamina D se va a transformar en la vitamina D3. Entonces lo que mencionamos ahí, podemos decir que también los otros tipos de alimentos pueden también formar, pero finalmente la exposición es lo que más vitamina D nos va a formar. A nivel del hígado viene la hidroxilasa, la 25-hidroxilasa, entonces nos va a hacer la primera hidroxilación y va a formar la 25-hidroxivitamina D, que es el parámetro que más frecuentemente medimos. Y posteriormente, a través de otras acciones, dentro de ella la paratormona, va a venir una segunda hidroxilación a nivel del riñón, en el cual precisamente se va a formar la 1,25 de hidroxivitamina D. Y aquí, precisamente esta 25-hidroxivitamina D va hacia lo que son tejidos blandos. Aquí estamos hablando de riñón porque es lo que normalmente conocemos o lo que más se ha explicado, pero bueno, adelantándome, como lo vamos a ver un poquito más adelante, también existen hidroxilasas a nivel de tejidos, que eso se explica en las otras funciones. Entonces va a actuar a nivel de tejidos blandos y también hay una 24-hidroxilasa que es la que va a inactivar a la vitamina D. Entonces también existen, como vamos a ver en la siguiente transparencia, mecanismos de regulación. Y aquí ya nos complica un poquito más porque, bueno, otra de las cosas es que no solo va a llegar directamente a circulación, sino el tejido adiposo juega un papel muy importante y sobre todo que estamos viendo más incremento en la obesidad. Generalmente, una de las cosas que puede llegar a suceder, o más bien no que puede, sino que está sucediendo, es que muchas veces la vitamina D se secuestra en el tejido adiposo. Entonces, cuando la medimos en sangre, pues vamos a tener niveles bajos. Cuando nosotros hacemos, y hay estudios, nosotros también lo hemos hecho, en donde comparamos los niveles de vitamina D contra índice de masa corporal. Entonces, a mayor índice de masa corporal, menores los niveles de vitamina D. Entonces puede haber que haya secuestro, entonces va a llegar ya sea en forma directa la que ya de tejido adiposo a la hidroxilación al hígado y después viene precisamente una segunda hidroxilación. Y aquí, como mencionaba, la alfa hidroxilasa, ¿se acuerdan que lo comenté en la anterior? Generalmente el mayor estímulo que vamos a tener es precisamente la glándula paratiroides, que nos va precisamente a estimular y precisamente la producción de la 1,25 de hidroxivitamina D también va a tener un mecanismo de regulación hacia la paratormona.
La paratormona, como vemos ahí, también va a tener una acción directa precisamente sobre el remodelado óseo. ¿Y qué es lo más importante ahí? Que va a aumentar la resorción ósea y por lo tanto la pérdida de calcio. Entonces, generalmente esto a veces lo hacen de alguna forma para tratar de proteger al organismo y que tengamos niveles de calcio y de fósforo en el suero y que se puedan cumplir con todas las funciones, precisamente de estos dos componentes. Por el otro lado, la 25-hidroxivitamina D, es a través de la activación de la segunda hidroxilasa, la alfa-hidroxilasa a nivel renal, nos va a producir precisamente a nivel intestinal un aumento de la absorción del calcio. Y todo esto, pues obviamente es para tratar de mantener los niveles. Entonces aquí es lo que estamos viendo, o sea, ¿cuál es el papel que juega la vitamina D? Pues obviamente a nivel intestinal, en la absorción del calcio. Y a través de la PTH, pues también va a influir precisamente en lo que es la excreción del calcio. Aquí pues, no quiero meterme en más, mencionarlo un poquito, porque ustedes pueden ver que hay otros factores que también van a activar la 1-alfa-hidroxilasa. Entonces, yo creo que más adelante, como decía Rodrigo, quizá a lo mejor en un año estemos hablando de algunos de estos factores y ya con algunas experiencias. Entonces, ya sabiendo, el metabolito activo o el que va a tener más importancia es la 1,25-dihidroxivitamina D. Entonces, la 25 va a ser el sustrato y aquí precisamente es lo que decíamos. Entonces, va a tener un papel importante no solo en el metabolismo del hueso, sino en lo que es el cáncer, en lo que es inflamación y lo que es inmunidad. Pero para que esto se dé, pues necesitamos receptores. Entonces, aquí pueden ver que los receptores de vitamina D se encuentran en todo el organismo. Quizás la mayor cantidad de receptores se encuentren a nivel del sistema inmunológico y dos, o más bien uno, intestino y dos, sistema inmunológico. Pero todos los tejidos van a tener, ustedes ven próstata, colon, mama, etc. Y esto nos está empezando a hablar de algunas de las funciones que puede tener la vitamina D y que durante mucho tiempo fueron desconocidas. Estos receptores de vitamina D no solo están en lo que es la superficie de las células, sino también están en el núcleo. Entonces, generalmente los receptores de vitamina D, o sea, al actuar la vitamina D, la 1,25-hidroxivitamina D, en lo que son los receptores de membrana, pues vamos a tener acciones rápidas, como es la absorción del calcio, como es la secreción de insulina, aquí ya estamos hablando de insulina, la apertura de los canales de calcio, en fin, una serie de acciones que son rápidas. Pero tenemos también cuando ya se activan, porque la vitamina D de alguna forma va a regular, entre otros componentes, funciones del sistema inmune, la diferenciación de queratinocitos, la integridad de barreras, la función de los linfocitos B, adipocitos, miocardiocitos, etc. Y entonces precisamente eso es lo interesante, porque ya por lo menos aquí nos está hablando de que si no tenemos suficiente vitamina D y también nuestros receptores están mal, es lo que nos va a generar algunas de las patologías. Y aquí está lo que mencionaba, este es una diapositiva cuando el doctor Holick, que fue el que empezó todos estos estudios de la vitamina D, el doctor Holick, me acuerdo la vez que lo conocí, yo decía, usted es el papá de la vitamina D. Y en la actualidad, por ejemplo, a veces es lo que digo, o sea, hay cosas en las que yo estoy de acuerdo con usted, pero hay cosas en las que tenemos discrepancias. Pero bueno, finalmente yo creo que los estudios del doctor Holick nos ayudaron a entender muchas cosas en relación a todas las funciones del metabolismo de la vitamina D. Y les recomiendo sus artículos. Entonces, lo que normalmente conocíamos era precisamente esta parte, lo de la salud ósea, lo que mencionamos al principio. Posteriormente, y también como juega un papel importante en lo que es la osteoporosis, se vio que tenía también efecto sobre la función muscular. Y entonces uno de los factores de riesgo para fracturas por osteoporosis son las caídas. Entonces ahí la vitamina D juega un papel muy importante. Obviamente ahí vamos entendiendo un poquito más el porqué de las funciones de la vitamina D, o no solo las funciones, el porqué de la importancia de la vitamina D. Y acá está precisamente lo que mencionaba. Esta es la parte renal, pero también existe una alfa-hidroxilasa a nivel de tejidos, y aquí podemos ver en los diferentes tejidos, y entonces las diferentes funciones que va a tener a nivel de inmunomodulación, en la cual
Está también la diabetes tipo 1, que es de origen autoinmune. Tenemos efectos cardiovasculares y metabólicos, y lo que es precisamente efectos en crecimiento y regulación de las células, antiproliferación, prodiferenciación, apoptosis, efecto antiogénico. Y sobre todo en algunos de los tejidos donde más se ha encontrado o donde más se ha estudiado esto es en próstata, en colon y en mama, aunque digamos, es donde hay más estudios o más evidencias. Bien, aquí es muy importante la medición. Entonces hay diferentes métodos. Inicialmente la espectrometría de masas y la cromatografía de líquidos de alta presión fueron considerados el estándar de oro. En la actualidad, una combinación de ambas, que es precisamente la cromatografía líquida y la espectrometría de masas, es considerado el estándar de referencia. Y de ahí surgen precisamente todos los métodos comercialmente disponibles. Generalmente, no solo en laboratorio, al igual que en farmacia, necesitamos siempre un estándar de oro contra que comparar un medicamento o una prueba, depende del caso. Entonces aquí, por ejemplo, vemos precisamente lo que es radioinmunoanálisis, y bueno, en realidad hay diferentes tipos de ensayo, pero bueno, todos se basan en, digamos, el mismo fundamento, y los otros lo que son los inmunoensayos en sistemas cerrados, como es la quimiluminiscencia y lo que es los métodos inmunoenzimáticos o ELISA. En julio de 2014 salió específicamente para vitamina D, pero creo que es aplicable para todo lo que son los laboratorios. Estos cuestionamientos precisamente, como les mencionaba, estos van más dirigidos a lo que es la vitamina D. Entonces, el uso de métodos con estándar de referencia. ¿Esto por qué? Porque a veces puede haber diferencias entre 4 y 32%. Entonces, ya hay diferencias entre el método en diferentes laboratorios. Imagínense si alguien mide de 3, otros medimos la total, que es la 2, la de 3, etc. Entonces, estamos viendo cosas diferentes. Y eso es muy importante. Y si también lo vemos en relación a los diferentes equipos, porque los epítopes que se utilizan son diferentes. Entonces, como se cuestiona, ¿qué es lo que estamos midiendo? Entonces, eso va precisamente en la especificidad. La sensibilidad son los puntos de corte, igual. Aquí, como lo vamos a ver más adelante, han surgido muchas controversias. Las primeras evidencias pues, son las que actualmente nos seguimos basando la mayoría de los laboratorios, pero ya precisamente una serie de recomendaciones por este organismo, precisamente para tratar de que cada laboratorio tenga sus propios valores de referencia o de su población. En el campo de la osteoporosis, por ejemplo, lo que es la densidad mineral ósea es diferente en la gente del norte, en la gente del centro de la República y en la gente del sureste. Entonces, en nuestro país tenemos diferencias. Alguna vez nos hemos preguntado, ¿también las habrá para vitamina D? Interferencias, que también tenemos que ver in vivo e in vitro. Ya hablamos del índice de masa corporal, o sea, tenemos que considerar eso porque si una gente tiene un índice de masa corporal, a lo mejor sus niveles de vitamina D, aunque le den suplementación, todos se van a secuestrar. Medicamentos como los anticonvulsivantes, hay algunos medicamentos que van a interferir con el metabolismo de la vitamina D y obviamente pues van a darnos falsos resultados o bajos resultados. Muy importante lo que es plausibilidad, que es la correlación clínica, y es como decía, ahí es donde tenemos que individualizar a cada paciente, y los diseños de los estudios, como mencionaba. Ustedes se van a encontrar, y vamos a ver más adelante, que a la fecha siguen saliendo muchos estudios. Hace poco me decían, vamos a estudiar 9,000, pero ¿qué más le vas a medir? Entonces, uno va a sacar una prevalencia para decir cuántos están por abajo de 20 y cuántos están por abajo de 30, etcétera, y puedes hacer lo que quieras, pero lo importante es lo que sea, el que podamos tener una mejor correlación y una mejor explicación. Aquí está precisamente parte de lo que son los métodos, y ahí ustedes pueden ponerlo para D2 y D3. Vean, son dos mediciones diferentes, o sea, las dos son vitamina D, pero una es el ergocalciferol y la otra es el colecalciferol, y ahí podemos ver precisamente la comparación entre el método actualmente de referencia con el método de cromatografía de líquidos de alta presión. Y abajo precisamente vemos, ya por ejemplo en este caso, que es el método, o sea, uno de los métodos, la comparación entre el radioinmunoanálisis con la cromatografía de líquidos de alta presión y precisamente el radioinmunoanálisis con la quimiluminiscencia. Aquí hay otros estudios ya contra precisamente el estándar de referencia, y pueden ver aquí precisamente en dos diferentes centros
y los valores. Aquí lo más interesante es que vean la correlación, punto 99, 80, punto 90 y tanto. Entonces, esto es muy importante que cuando se elija un método sepamos qué es lo que estamos midiendo. Porque a veces no tienen, digamos, esta trazabilidad, no tienen estas características, no hay una comparación, y obviamente entonces eso nos puede dar resultados que nos van a meter más en problemas con los clínicos que ayudarlos, los vamos a confundir más y entonces el laboratorio no funciona. En control de calidad, por ejemplo, lo que hemos encontrado, nosotros para control comercial una media, tanto en dos niveles diferentes, en el 18.8 y 53, ahí están nuestros coeficientes. Y en el otro es la participación en un programa externo del Reino Unido, pero aquí más que todo lo que quiero ver es precisamente esto. Aquí participan muchos laboratorios, son alrededor de 900, y en los cuales podemos ver los diferentes métodos, pero ustedes ven precisamente cuáles son los valores que reporta cada uno de ellos. Entonces, eso suena interesante, porque por ejemplo, cuando uno reporta estos resultados, cuando uno está reportando en tiempo real, me está comparando contra los que hicieron el mismo método. Y aún en el mismo método vemos que hay variación en todo el mundo. Entonces, esto es muy interesante, porque, pero si yo lo comparara, digamos, a lo mejor con el laboratorio de mi compañero que utiliza otra marca, pues entonces vamos a tener diferencias. Y hay estudios de correlación precisamente en los cuales nosotros podemos aplicar la ecuación cuando lo vamos a hacer por uno o por otro método. Pero eso no lo sabe el médico, porque a lo mejor los dos reportamos que lo estamos haciendo porque mi luminiscencia y a lo mejor el 33 mío es igual al 30 de él. Y la otra cosa, por ejemplo, estos métodos de referencia tienen o detectan también el epímero 3, que es muy común en los niños. Entonces, por ejemplo, en niños, los valores, o sea, cuando se utilizan muestras, por ejemplo, en el programa de control externo, cuando se utilizan muestras de niños, pues obviamente los que tenemos métodos que no detectan el epímero 3, pues nos van a dar completamente diferente a los que se utilizan por este método. Algo que es muy interesante y que, bueno, por lo menos se ha logrado y debería, bueno, se está empezando ya a hacer en muchos de los otros parámetros, es precisamente el estratificar. Entonces aquí ustedes pueden ver, esto es en nanomolas por mililitros, esto lo dividimos entre 2.5, nos va a dar los nanogramos. Pero aquí podemos ver precisamente en cuanto a la clasificación de deficiencia y suficiencia, pero bueno, cuando está por abajo de 10 nanogramos o 25 nanomolas, generalmente se asocia con raquitismo, se asocia con osteomalacia. O bien puede evolucionar a eso. Cuando ya se encuentra por abajo de 50, digamos, o serían 20, puede evolucionar hiperparativismo secundario, hay disminución de la fuerza muscular y por lo tanto hay mayor riesgo de caídas. Y aquí está, por ejemplo, en algunos, digamos, conforme van aumentando los niveles, vamos a ver una gráfica que va a ser más representativo, pero ahí podemos ir viendo esto. Y estos estudios son de Zitterman de 2003. Esto ya fue lo que Hollick y Binkley ya propusieron y que es lo que la mayoría de los laboratorios seguimos. Pero aquí volvemos a lo mismo, o sea, estos valores se están utilizando para todos los métodos, lo cual es inadecuado. Por ejemplo, hay métodos que miden, por ejemplo, nada más de 3 y los valores son completamente diferentes. Por ejemplo, hay estudios que han hecho los españoles y los comparan contra la total, la vitamina D total, y son completamente diferentes. Pero aquí está más o menos lo que mencionabas, tanto en nanomolas como en nanogramos por mililitro, y aquí ven precisamente los valores de deficiencia, insuficiencia, suficiencia y los de toxicidad, que son de las cosas que se están en la actualidad cuestionando. ¿Por qué se puso? Bueno, aquí ponemos 10, se relaciona con osteomalacia o con raquitismo, dependiendo de la población que se esté estudiando. Y 30 se puso como el nivel de suficiencia porque en el estudio, en los estudios que hizo Hollick, encontró precisamente que con 30 se estabilizaban los niveles de paratormona. Entonces ya con eso puso, perfecto. Entonces ese es el punto de corte. Sin embargo, en los métodos cambia. Por ejemplo, este es un estudio en nuestro laboratorio y para el método que nosotros utilizamos son 43. Lo que utilizábamos para PTH era de 43. Entonces, para nosotros el hablar de un hiperparatismo secundario a hipovitaminosis D tendría que ser por arriba de 43. Sin embargo, les digo, en la actualidad todo se está cuestionando nuevamente. Y aquí está precisamente lo que es la prevalencia de hiperparatiroidismo
secundario en relación a los niveles de vitamina D. Obviamente, entre menos tenemos vitamina D, más paratiroidismo o niveles más altos de paratormona vamos a tener. Y conforme vamos viendo, decíamos, aquí se regulan, pero ven ustedes que sujetos por arriba de 30 tienen paratormona elevada, o tienen paratormona por arriba de 30. Entonces, ¿es hiperpara o no es hiperpara? ¿O qué está condicionando esa elevación de la paratormona? Ahora, como mencionabas, sí hay que tenerle miedo a la elevación de la paratormona por todas las funciones que tiene. Entonces decíamos, quizás el que haya la reabsorción del calcio, la síntesis de hidroxivitamina D, haya la absorción, perdón, aquí la reabsorción, pero quizá el problema mayor va a ser el efecto sobre el hueso, porque ahí nos va a quitar calcio, entonces nos va a descalcificar el hueso. Eso obviamente nos da más problema de osteoporosis o de osteomalacia o ambas cosas, y eso nos va a condicionar precisamente el incremento del riesgo de fracturas. Y aquí está precisamente los efectos de la elevación de la paratormona: aumento en la resolución tubular de calcio en el riñón, la fosfaturia e hipofosfatemia, la movilización de calcio desde el hueso, que es algo muy interesante porque es parte de lo que luego llegamos a ver en nuestros pacientes, en los pacientes que nos son referidos, en que a veces tienen niveles de vitamina D normal, paratormona normal, y están perdiendo calcio en el hueso o minerales en el hueso. El aumento de la osteoclastogénesis. El osteoclasto es la célula encargada precisamente de la resorción ósea, y obviamente el aumento de la producción de 1,25 de hidroxivitamina D, que aquí también tiene que haber un mecanismo de autorregulación, porque si los niveles de 1,25 de hidroxivitamina D se elevan importantemente, nos van a dar problemas precisamente, sobre todo de falla renal. Y aquí está, por ejemplo, en los diferentes estadios de deficiencia de la vitamina D. Por ejemplo, vean ustedes los diferentes patrones que vamos a encontrar en temprana, moderada y severa, y ven ustedes lo que mencionaba hace rato. O sea, entre más bajo tenemos los niveles de vitamina D, vamos a tener más altos los de paratormona, pero tenemos a tener el calcio bajo y el fósforo bajo. Entonces, aquí viene un trastorno total del metabolismo mineral óseo, que en la actualidad ya se empieza a estudiar en otras patologías como la insuficiencia renal, en el paciente con VIH, en fin. Y entonces ya la utilidad tanto de la densitometría como el medir estos marcadores de metabolismo mineral óseo, pues ya empieza a tener más importancia. En relación a la prevalencia, hay muchos estudios, como les mencionaba, inclusive hasta los más recientes, algunos con muy malos diseños, pero recientes en nacidos. Pues obviamente esos señores ni comen bien, ni se asolean. Pacientes hospitalizados, adultos con fractura de cadera, obviamente en ancianos, pero se puede presentar a cualquier edad. Por ejemplo, aquí está la Academia Americana de Pediatría, en algunas etapas, sobre todo durante en los lactantes, o inclusive en la lactación, bueno, es lo mismo, hay que suplementar con vitamina D. Vean los diferentes estudios, en jóvenes sanos 36%, etc. Estos estudios, le digo, a lo mejor pues son estudios más donde midieron vitamina D y no midieron ninguna otra cosa, y entonces, bueno, pues sí salen unas prevalencias, pero ¿cuál es la verdadera función o el papel que juega la vitamina D? No está especificado. Este estudio de los alemanes, de 4.032 sujetos, se lo recomiendo, es un estudio muy bien diseñado, y ahí ven ustedes, de 18 a 79 años el 57%, pero por ejemplo cuando ellos van haciendo la estratificación por grupos de edad, pues van encontrando cosas muy interesantes, y obviamente la gente joven es la que menos problema tiene. A nivel mundial, por ejemplo, fue publicado en Osteoporosis International, se hace un análisis por regiones y se correlaciona con todo esto, pero el problema de todos estos estudios es que no todos correlacionan con todos estos parámetros. Unos correlacionan con latitud o con estación, etc. Entonces no hay un estudio, digamos, bien diseñado en forma completa. Los españoles han estado haciendo algo de esto, la doctora Pilar Aguado está haciendo algunas cosas muy interesantes en cuanto a ver todos los actores y todo lo demás, para poder en realidad determinar si esa prevalencia en realidad se asocia a enfermedad. Y esto, inclusive este es el audit que hace la Fundación Internacional de Osteoporosis, y aquí podemos ver cosas muy interesantes. En realidad no ha cambiado mucho, pero si ustedes lo ven, por ejemplo, por países, una de las cosas que llamaría la atención es que a mayor edad, menos niveles de vitamina D. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en Argentina tiene 58 el promedio de edad y tiene 28.5
7. Pero cuando la población es 71.3, vean, está 17.6. Y así pueden ver en algunas cosas. Aquí, por ejemplo, este estudio de México está ahí está metido, pero nos hablaría de una prevalencia por abajo de los 30 de 96.8. Entonces, ya a la hora que uno lo revisa, es un estudio mal diseñado, porque ven ustedes, si se compara contra estos dos, la media también es diferente y también precisamente lo que serían la prevalencia en menor, cuando está menor a 30 nanogramos. Entonces muchos de estos estudios son bien interesantes porque habría que checar qué tipo de población se está estudiando. Entonces aquí mezclamos, por eso decía, los metaanálisis a veces tienen muchos errores, porque a veces en un metaanálisis ustedes se ponen a ver y a lo mejor no está comparando 5 métodos diferentes. Y a lo mejor, aunque sea de la misma compañía, no está comparando radioanálisis con quimiluminiscencia, lo cual no es correcto. Y es como yo alguna vez le decía a una epidemióloga, le digo, es que yo sé que son manzanas, pero me estás comparando verdes con amarillas. Entonces, tú me dices que son manzanas, pero metodológicamente está mal hecho. Tú deberías haber hecho 2 subgrupos y entonces compararlos. Pero tu metaanálisis, pues tiene muchas interrogantes. Esto, por ejemplo, aparte de lo que nosotros hemos hecho también, y aquí vemos, por ejemplo, en 300 mujeres y 42 sujetos, precisamente para tratar de establecer valores de referencia o conocer la prevalencia de nuestra población, y ahí ven, por ejemplo, cuáles son la media, y esto es, por ejemplo, parte de lo que se nos ha pedido y no lo hemos hecho, que a lo mejor nosotros pongamos como punto medios 24.5 para mujeres y 28 para hombres. Entonces no sería ni el 20 ni el 30, por eso lo que decían, hagan sus propias estadísticas, sus propias poblaciones para que puedan determinar. Y en el 114 mujeres y 7 hombres medimos para hormona y ven ustedes cómo se encuentran en los niveles. Pero aquí la prevalencia de niveles inadecuados y nosotros considerados por abajo de 30, sí, más o menos sale igual a lo que se dice en la población general. Pero si lo ponemos por abajo de 20, que es el valor que ahora se le está tratando de poner como punto de corte, tendríamos 39 contra 26, que sería más real, relacionado igual inclusive, por lo menos con el campo de la osteoporosis. Aquí por ejemplo vemos el comportamiento de la vitamina D y del aparato hormona en relación a la edad. Entonces vemos a mayor edad van disminuyendo los valores de vitamina D, hay una tendencia a ir bajando y los de aparato hormona a elevarse. Entonces sí nos habla de lo que decíamos, que la vitamina D, los niveles bajos de vitamina D pueden condicionar, de hecho, así se menciona, que pueden condicionar precisamente una hiperplasia y un aumento en la secreción y producción del aparato hormonal. No en todos los casos, porque a veces se les da vitamina D y el aparato hormonal sigue elevado. Entonces hay que buscar otro mecanismo de elevación del aparato hormonal. Este es un estudio publicado en 2013, en el cual se revisan 200 de 44 países diferentes, y ven ustedes lo que más mencionamos. O sea, la mayoría de ellos reportan un valor promedio de 20 nanogramos, 37.3, ¿se acuerdan en la diapositiva anterior? Nosotros sacamos más o menos esa misma cifra. Un número muy limitado de estudios en Latinoamérica, eso da pena, ¿no? Y sobre todo en México, porque por lo menos estamos viendo que los argentinos, los colombianos, los chilenos están haciendo más cosas que nosotros. Los valores fueron más altos en Norteamérica que en Europa o en el Medio Oriente, y las diferencias relacionadas con ellos fueron observadas en Asia y en Medio Oriente. Entonces ya cómo van surgiendo muchas variables que a veces no son estudiadas. Aún en cada región es muy heterogéneo, lo que ahorita mencionaba. A lo mejor la población del centro, del norte y del sur de la República nos comportamos diferentes, y se requieren más estudios, pero con un mejor diseño. Aquí está, por ejemplo, para que vean ustedes la importancia que ha tomado la vitamina D a nivel mundial, y estamos hablando hasta 2008, tengo una diapositiva de 2013 que ya no la alcancé a poner, pero cada vez estamos viendo que se han incrementado el número de estudios en cada una de las áreas. Entonces, afortunadamente a nivel mundial ya hay grupos de estudio donde hay gente que está metida en diabetes, hay gente que está metida en cáncer, en fin, o sea, en una serie de patologías. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, los cardiólogos o algún grupo de cardiólogos están teniendo ya también este tipo de interés. Ya
Bueno, ya lo mencionamos precisamente, ¿cuáles serían las acciones esqueléticas? Entonces, obviamente la vitamina D, a través de la intervención de diferentes órganos o sistemas, pues obviamente va a tener una regulación de la homeostasis del hueso. Entonces, interviene lo que es el intestino, el hueso, la paratiroides y el riñón. Entonces, no me voy a meter en el detalle porque me llevaría mucho tiempo, pero básicamente son los que están involucrados, y ya cuando vimos la figura y mencionamos cuál es el papel de cada uno de ellos. Esto es muy interesante porque a nivel del hueso, vean ustedes, por ejemplo, no está la 1,25-dioxivitamina D, esto tanto en el sistema de formación del hueso como en el sistema de resorción del hueso. Y aquí algo que recientemente se ha estudiado precisamente es el osteoide, porque al osteoide decían, bueno, pues ahí se formó y luego ahí llegan todos los minerales y se fijan. Sin embargo, toda la regulación precisamente del remodelado óseo está dado por el osteoide. O sea, el osteocito, que es la célula que queda después del osteoblasto para formar ese osteoide, es la célula con señalización más importante. Inclusive, por ejemplo, el doctor Ferretti en Argentina ha encontrado que el mecanostato está en el osteoide. Y a veces al que no le ponemos importancia. Entonces el conocimiento cada vez se va abriendo más y cada vez vamos viendo. Entonces ahí la 1,25-dihidroxivitamina D también juega un papel importante. Lo que mencionan en cuanto a función muscular, pues esto es muy interesante porque la doctora Bishop Ferrari es la que ha hecho más estudios, y en los primeros empezó con cosas muy simples que podemos aplicar hasta en nuestra vida diaria, como el caminar, el balance, el sentarse, el pararse, etcétera. Son medidas que podemos ver. O sea, no sé si ustedes se han fijado cómo hay mucha gente que camina así y arrastra los pies. Entonces, generalmente la gente de mayor edad, pero a veces tenemos gente de nuestra edad que ya anda haciendo lo mismo. Yo tengo compañeros que a veces cuando tenemos las reuniones de la generación le digo, oye, ¿ya te viste los niveles de vitamina D? Porque de veras vienen así todos encorvados y caminan. Entonces, obviamente todo eso va a ser parte de un entorno para que pueda haber incremento en el riesgo de salud. Pero ven ustedes cómo inclusive se ha confundido con algunas otras patologías, si esto no sucede. El dolor óseo es muy importante, porque antes decíamos la osteoporosis no duele. Entonces cuando la gente llegaba y me decía, me duele el hueso, no es cierto, no duele, todo lo más, pero cuando uno explora, se da cuenta que sí duele el hueso. Medimos niveles de vitamina D, yo sorpresa. Tuve ahí, por ejemplo, una ginecóloga como paciente que le habían detectado fibromialgia. Y alguna le dije, no, yo el problema es vitamina D, le medimos vitamina D, estaba por abajo de 10, le empezamos a manejar vitamina D, a 2 fibromialgia, se quitó todos los medicamentos, su entorno familiar mejoró, etcétera. Y ahora ya está activa nuevamente. Porque inclusive hasta estaba incapacitada, o sea, no podía trabajar, no podía operar, en fin, una serie de cosas. En los casos de pacientes con osteoporosis, ven ustedes las diferentes prevalencias, 52, 53, 97. Y es lo que decían, por ejemplo, el estudio que presentaba ahí, por ejemplo, de México, en el audit de IOF, veíamos que el 97% de la población tenía niveles por abajo de 30. Y aquí ven ustedes, tienen fractura. Algo que es muy interesante, y fíjense que desde 1996, en algunos pacientes que se hizo biopsia de huesos, se encontraron datos de osteomalacia. Entonces, no todo, o sea, fracturas por osteoporosis, pero tenían osteomalacia. Esto es muy interesante porque, inclusive en 99, en uno de los suplementos de la Fundación Internacional de Osteoporosis International, aparece precisamente esa parte, donde se habla del término que nunca fue aceptado de osteoporomalacia. Pero como eso tenía que ser con diagnóstico final por biopsia, pues era algo imposible, ¿no?, de poderlo determinar. Pero a veces lo tenemos que pensar y en la clínica lo vemos. Hay pacientes que, por ejemplo, han sido catalogados como osteoporosis y han metido de todo tipo de medicamentos antirresortivos, osteoformadores anabólicos, y no responden. Entonces, después de 5 años en que no respondió, me la mandan. A ver, vamos a medirle vitamina D de 4. Se le empezó a meter vitamina D sin ningún otro medicamento para osteoporosis y empezó a subir la masa ósea. Entonces, ahí es muy importante porque a veces tenemos que nosotros ser interconsultantes de los médicos precisamente para tener el beneficio hacia los pacientes. Es un estudio que hicieron los muchachos ahí en la Facultad de Medicina, pero aquí lo que quiero ver, o lo que quiero hacer énfasis es que es una población con alta prevalencia de osteoporosis y ven los niveles de vitamina D 18.2, pero si lo comparo con ese que decía, yo lo hubiera quitado, aunque del audit, porque es un estudio que no tiene las suficientes bases, pero aquí por ejemplo vean el nuestro, 18.2 de media,
y ven ustedes 57. Y aquí donde encontramos mayor correlación fue precisamente en cuello femoral. Ustedes pueden ver aquí lo que es el T-score, que es la calificación en densidad, desviaciones estándar sobre la media, digamos, ideal, contra los valores de vitamina D. Entonces aquí vemos prevalencia, esto puede ser alta, 57.9, niveles adecuados de vitamina D en el 84.2% de esa población, y una cada 3 mujeres tenía niveles por abajo de 10. Lo que quiero aquí hacer énfasis es en un grupo control. Ven ustedes, aquí tenemos pacientes, bueno, no pacientes, sino un grupo control sin factores de riesgo con densidad mineral ósea normal, y encontramos que la media es de 21.7. Cuando nos llegan por primera vez encontramos la media de 20.7 y el subsecuente 24.1. Si nos vamos al punto de corte de 30, tendríamos más o menos por arriba del 80% de la población. Entonces, ¿están mal nuestros jóvenes? Claro que no. Estamos hablando de jóvenes menores de 50 años. Entonces aquí ven, por ejemplo, vemos contraedad. En azul son el grupo control, y ven ustedes cómo los niveles, la gran mayoría de ellos están por abajo de 30, y ahí vemos las diferentes poblaciones, y vemos que los pacientes subsecuentes es donde encontramos niveles más elevados. ¿Por qué? Porque esos ya están con suplementación de vitamina D. Y eso es en relación al cuello femoral, la densidad mineral ósea. Ven ustedes, ahí resalta muy bien que aunque estén los niveles por abajo de 30, la masa ósea está normal. Entonces, los valores de referencia por la población menor de 50 años son diferentes, o son los que tenemos que tomar como base para punto de corte. Bien, en el caso de diabetes mellitus también ha habido cosas muy interesantes. En la Universidad de Miami hay un grupo que está trabajando sobre eso, con quien tuve la oportunidad de interaccionar, pero yo estoy trabajando mucho sobre esto. Entonces, mucho de lo que se ha visto es que precisamente, volvemos a lo mismo, los receptores de vitamina D a la proteína de unión o la proteína de transporte se han encontrado en las células beta del tejido pancreático. Y ven ustedes algunas de las otras características. Algo que es muy interesante, que finalmente van a ser responsables de la destrucción de las células B, que son las secretoras de insulina. Y aquí ustedes pueden ver precisamente cómo receptores de vitamina D junto con la 1,25 de hidroxi, pues van a tener precisamente una acción que finalmente va a aumentar la producción de insulina. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, en Finlandia tienen mucho diabetes mellitus tipo 1, y este estudio es muy interesante porque lo han seguido como cohorte, y parte de lo que han visto es que han logrado retrasar la presentación de la enfermedad y obviamente de las complicaciones, cosa que no está sucediendo en México, donde estamos viendo a niños con diabetes ya del adulto. Y aquí vemos precisamente, esta es la parte inmunológica que juega la vitamina D, y esta es la parte metabólica. Entonces aquello va todo hacia lo que es diabetes tipo 1 y esto es diabetes tipo 2. Una de las cosas interesantes aquí precisamente es esto, que también a mayor consumo de calcio y de vitamina D vamos a tener precisamente menor riesgo de diabetes tipo 2. El síndrome metabólico más o menos es exactamente lo mismo. Tenemos aquí una serie de alteraciones. Aquí una de las cosas que ha llamado la atención del síndrome metabólico es la elevación del aparato hormonal, más que la deficiencia de vitamina D. Entonces, pero si se fijan, los cambios son exactamente en cuanto a lo que es la acción de la insulina, a la intolerancia, obviamente, el metabolismo de la glucosa, y algunos otros a nivel de tejido adiposo, algunos otros cambios. A nivel cardiovascular, igual, o sea, volvemos a lo mismo, hay expresión de la alfa-hidroxilasa y de los receptores de vitamina D, y ahí podemos ver precisamente que disminuye inflamación, y al hablar que disminuye inflamación, pues es uno de los factores principales, o de los principales componentes en lo que es la aterosclerosis. Entonces ya desde ahí estamos hablando de que va a actuar a ese nivel. Aquí está precisamente algunos de los estudios que se han hecho, pero bueno, aquí quizá esta gráfica sea más representativa porque aquí toma poblaciones de diferentes y ven precisamente, son pacientes referidos para geografía y ven precisamente que lo relaciona a mortalidad. Entonces, entre más bajos son los niveles de vitamina D, por ejemplo, en el cuartil 1, 107.6, vean, la sobrevivencia es muy baja. Entonces, pero conforme va aumentando los niveles, obviamente va disminuyendo esa mortalidad.
En relación a lo que es el sistema inmunológico, ven, quizá, yo lo que digo, a lo mejor es la principal función que tiene la vitamina D en el sistema inmunológico. Y aquí está precisamente todo lo que hace a diferentes niveles, con los diferentes tipos de células. ¿Y cómo se va a reflejar esto? Por ejemplo, en pacientes con lupus eritematoso, cuando se diagnostican, un alto porcentaje de ellos tienen deficiencia de vitamina D. Y ahí vemos que, por ejemplo, este polimorfismo del receptor de vitamina D es un marcador para la asociación con lupus eritematoso. En artritis reumatoide, ven ustedes, cuando está por abajo del 60%, por abajo de 20 nanogramos, el 60% de la población lo tiene, e inclusive encontramos un 16% por abajo del 5%. Cuando la ingesta es por abajo de 200 unidades por día, el riesgo de artritis se incrementa en un 33%. Y algo que es bien interesante, que no hemos logrado precisamente determinar con nuestros reumatólogos, es por cada 10 nanogramos de incremento de la vitamina D, uno de los marcadores, o más bien uno de los indicadores de enfermedad, el DAS28, se disminuye. En esclerosis múltiple también se ha visto que juega ahí un papel importante, igual en el sistema inmunológico, y no sé, si quieren para que no tomen apuntes, les puedo dejar la plática, todavía no sé. ¿Por qué? En cáncer, ven ustedes, desde 1941 ya se había visto que a cierto tipo de latitudes, había mayor incidencia de cáncer. Eso también sucede con la diabetes. Entonces, se han hecho muchos estudios en los últimos años y se ha encontrado precisamente que la suplementación de calcio y vitamina D se asocia con la reducción del riesgo de cáncer. Igual lo que mencionábamos, o sea, ¿cuál es el papel que juega? Regula el crecimiento celular, disminuye la angiogénesis, aumenta la diferenciación celular, disminuye la proliferación celular y aumenta la apoptosis de células cancerígenas. Aquí está, por ejemplo, algunos de los efectos que se han visto in vitro e en vivo, y aquí pueden ver en algunos de los tejidos. Pero eso es a nivel de estudios in vitro. A nivel de estudios epidemiológicos se ha visto que a mayor nivel de vitamina D disminuye la incidencia de cáncer y también disminuye la mortalidad, o sea, tiene un mejor pronóstico. Aquí se llama cáncer de mama, quizá algo de lo que llame la atención, porque es volver a lo mismo, es que también hay un polimorfismo que nos va a incrementar el riesgo en cáncer de mama. Entonces, aunque sabemos que existen otros marcadores genéticos, pero también aquí la vitamina D juega un papel importante. En el de próstata, ven ustedes, por ejemplo, los polimorfismos de vitamina D ya se habían encontrado ya se habían descrito en 1996 su relación con cáncer. Y aquí está precisamente, por ejemplo, cuando los niveles son adecuados de vitamina D, se reduce en un 57% el riesgo precisamente de cáncer de próstata. Y son cosas que no medimos. En colon igual, o sea, tenemos exactamente lo mismo. Y aquí se empiezan a complicar las cosas, porque, por ejemplo, aquí se han hecho, por ejemplo, la expresión, por ejemplo, de otros genes como el DKK1, y que precisamente tienen que ver con esto. Este es uno de la señalización en la cual, por ejemplo, se está trabajando ahorita a nivel de biotecnología para la producción de biológicos contra esto. Pero muchos de los biológicos que inicialmente fueron diseñados para osteoporosis terminan en otras enfermedades renales, en cáncer, en reumatología, etc. Entonces, a lo mejor el hueso, bueno, finalmente lo que estamos viendo es que muchas de estas señalizaciones no son exclusivas del hueso, a lo mejor ahí fue donde se encontró primero, pero se comparten en todos los tejidos y por lo tanto un medicamento puede tener a diferentes niveles. Y aquí está precisamente, por ejemplo, los niveles de calcio. O sea, cuando se utiliza, por ejemplo, solo calcio, cuando se utiliza calcio, vitamina D, lo que es placebo, en diferentes tipos de cáncer, entonces se ve que precisamente la sobrevida es mayor cuando se utiliza calcio y vitamina D. En psoriasis, hablamos precisamente de los queratinocitos, pero los análogos de vitamina D son utilizados precisamente en el manejo de los pacientes y con muy buenos resultados. ¿Cuándo debemos medir la vitamina D? Obviamente cuando hay hipocalcemia, ya lo vimos en los casos de hipovitaminosis D severa, hay hipocalcemia, en síndrome de mala absorción, enfermedad intestinal, por resección de intestino delgado, cuando se utilizan anticonvulsivantes, como mencionábamos, cuando la densidad mineral ósea baja o inesperada y la pérdida de la masa ósea durante el tratamiento de la osteoporosis. Y aquí está precisamente, cuando vemos estas gráficas, uno de los factores en los que tenemos que pensar es en vitamina D. Aquí hay un estudio hecho por el doctor Geller, en el cual, por ejemplo, pacientes que no respondían al tratamiento, les midieron vitamina D, les corrigieron los niveles de vitamina D, y entonces
nada más con corregir los niveles de vitamina D, aumentaron la masa ósea como si hubieran tomado el medicamento. Hubo los que no mejoraron con el tratamiento para vitamina D, esos se les hicieron polimorfismos y resultaron con alteración de los receptores de vitamina D. Pero bueno, ahí entonces ya el tratamiento es diferente, ya no se da suplementación, sino lo que se da ya es la 1,25 hidroxi como tal, hidroxi. Y aquí están precisamente cuánto es lo que podemos utilizar de vitamina D, y aquí está precisamente en relación a los niveles de sangre y el tiempo que nosotros podemos manejar. Cuando nosotros hacemos una cinética podemos determinar exactamente el ajuste de los pacientes, y aquí están algunos estudios precisamente manejando diferentes dosis, pero vean que por ejemplo ya por arriba de 800 unidades por día ya se protege el hueso, inclusive se incrementa, como lo podemos ver aquí, la masa ósea. Entonces muchas veces hay pacientes que no responden a los medicamentos y a la hora que los empezamos a manejar con vitamina D responden como si estuviera tomando alguno de los medicamentos. Como pues decía, es recomendable hacer bien el estudio de los pacientes. Es un estudio también del doctor Holick, en el cual precisamente lo que se trata de buscar es la suplementación con 20, 400, 600 y 800 unidades para ver qué tanto se mejora. Y parte de lo que se ha visto es que después de 800 unidades, no en todos los pacientes, es cuando se encuentran mejores niveles o se incrementan los niveles de vitamina D. En nuestro medio, o sea, ahí en Querétaro, lo hemos visto cuando se utilizan por arriba de 1600, se alcanzan niveles por arriba de 30. Y el exceso de vitamina D, pues hay que recordar que es una vitamina liposoluble y que si nos encontramos en niveles tóxicos nos puede llevar a hipercalcemia, falla renal y a calcificación de tejidos blandos. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite superior son 2000 unidades. De acuerdo a la evidencia, eso es, pero como mencionaba, cada paciente es completamente diferente. Entonces, aquí lo que necesitamos hacer es determinar en cada uno de los casos, porque no va a ser suficiente 800, entonces tenemos que ir inclusive hasta 4000, y a lo mejor esa va a ser su dosis diaria, pero hacer el monitoreo. Sí nos tocó una paciente, porque en Estados Unidos, y también fue uno de los problemas que tuvieron allá, es que empezaron más bien en la farmacia se consiguen hasta de 10,000 unidades. Entonces una paciente que llegó, se compró la mayor dosis, la endocrinóloga detectó algo y dijo, a ver, vete a medir, y sí traía niveles biotóxicos, pero eso fue por automedicación. Entonces, pero si lo tienen disponible ahí en el anaquel, pues van a tomar el que más tenga, ¿no? Y a lo mejor es el que más daño les va a hacer. Quiero hacer lo que dice, ¿no? Bueno, y nomás para terminar, hacerles una invitación al Congreso Mundial de Patología Clínica y Anatomía Patológica, que va a ser el próximo mes en Cancún. Ahí estará el doctor Cavalier y un servidor precisamente tratando el tema de metabolismo mineral y óseo. Gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz. Sin duda muy interesantes los temas tratados. Si les parece bien, vamos a iniciar por favor con la sesión de preguntas. Mis compañeros están al centro, por favor, si alguien tiene una pregunta para el doctor. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, Juan Manuel. Quería hacerte una consulta. Yo vi que muchas de las diapositivas que vos presentaste marcabas como muy importante el rol de la 1,25 de hidroxivitamina D. Entiendo que mayormente lo que se dosa o lo que se solicita es la 25 hidroxivitamina D. ¿Cómo ayudaría o cómo beneficia al diagnóstico tener una prueba de 1,25 de hidroxivitamina D? Bien, yo creo que qué bueno que haces la pregunta, porque precisamente lo que estamos midiendo, y una de las primeras diapositivas es lo que yo pone. La vitamina D, ahí lo que vamos a tener, digamos, la 25 hidroxivitamina D es precisamente el sustrato, ¿no? Esa es la primera hidroxilación, y en la cual pues vamos a saber los niveles, si son adecuados, precisamente para que se produzca el 1,25 de hidroxi, que es lo que se necesita en los diferentes tejidos. En este caso, lo que se mide, o lo que sea, digamos, los métodos que hay son para medir precisamente la 1,25 renal. Entonces,
habría que bueno, digamos, una de las cosas donde ya diríamos que es obligado estudiarlo sería el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, ahí sí la 1,25 de hidroxi, además de la 25, son dos marcadores que se deben medir. Y en la otra va a depender también de cada paciente, porque por ejemplo hay pacientes que, lo que comentaba, a veces los niveles de vitamina D no dan una respuesta a lo que está sucediendo en la clínica. Entonces ahí valdría la pena medir la 1,25 de hidroxi. Pero de entrada pues no serían a todos. Entonces habría que seleccionar casos, pero los renales serían todos. Y de hecho en el paciente ahí precisamente en todo esto, en estos marcadores el doctor Cavalier va a tocar precisamente todo este tipo de marcadores que idealmente se deberían hacer. Y es otra de las cosas, porque también quizá a lo mejor tenemos que hacer un estudio más completo, y no, lo que mencionaba yo al principio, y que también recomienda este organismo en los Estados Unidos y la Asociación Americana, es el hacer un estudio más integral bioquímico, porque a veces el medir pura vitamina D no nos da la explicación. Entonces a lo mejor nos tenemos que ir primero a medir para hormona, etcétera, o sea, los marcadores más accesibles, y de ahí partir, digamos, ya tener un patrón para decir, ok, entonces se va a medición de 1,25 de hidroxi, etcétera. Por ejemplo, también, ¿quiénes serían candidatos a que les midiéramos 1,25 de hidroxi? Los pacientes que están recibiendo tratamiento con el calcitriol, porque ahí sí nos piden la 25 de hidroxi, pero si no les están dando el colecalciferol, no se les va a elevar por nada. Y ahí lo más importante sería saber si esos niveles de calcitriol que les están dando a nivel digamos, vía oral están siendo suficientes precisamente para que juegue un papel importante en la mineralización. Vuelvo a repetir, no todos le vamos a echar la culpa y ni todos los beneficios a la vitamina D. Tendríamos que hacer un estudio. Si a lo mejor el paciente responde a vitamina D y mineraliza bien, y ahí nos quedamos. Pero si no lo hace, es donde tenemos que ver. Ayer, por ejemplo, revisaba yo dos casos. Uno de una paciente que con niveles por abajo de 6, que mineralizó muy bien, que dijimos, bueno, a lo mejor le metieron 1,600 unidades de vitamina D y en realidad lo que tiene es una osteomalacia, o osteomalacia más osteoporosis. Pero tenemos otro caso que tiene 32 y perdió masa ósea, pese a estar tomando tratamiento. Entonces ahí debemos considerarlo una falla terapéutica y tenemos que ver todas las causas de falla terapéutica. Algo que es muy interesante y que inclusive la Fundación Internacional de Osteoporosis ha establecido como uno de los factores de riesgo de falla terapéutica son los niveles de vitamina D, pero de 25 hidroxi. Entonces, 1,25 yo creo que va a estar muy enfocado a cierto tipo de pacientes, en los cuales tengamos ya a lo mejor un patrón que no nos explica y en el cual tengamos que medir eso, porque a lo mejor ese va a ser el tratamiento. Buenos días. En base a su experiencia, ¿cuál sería el método adecuado para determinar vitamina D en base al tipo de población específicamente en el Distrito Federal? Bueno, yo creo que es el método que más se acomode a uno. Es lo que decía él, a lo mejor uno se va, digamos, tiene uno que validar, tiene uno que estandarizar y tiene que uno estudiar la población y hacer correlación. Entonces, yo creo que ese método, ¿cuál es mejor, cuál es peor? No sabemos. Entonces, el método que esté en nuestras manos es el que tenemos que tener bajo un estricto control o garantía de calidad para poder dar resultados. Aquí lo único que mencionaba yo es quizás lo que tenemos que hacer es, pues sí, tener algunos estudios para decir cuál es el valor que el clínico tiene que dar. Pero no puedo decir yo, este es el 1, el 2, el 3, el 4, porque precisamente en el programa cada quien va a adaptar el método, porque uno va a escoger el equipo a veces en base a las necesidades de cada laboratorio. Entonces, si mi equipo tiene determinación de 25, ahí lo importante es que conozca yo todas las características, no solo de ese, sino de todas las pruebas para poder determinar. Pero yo creo que todos son buenos, nada más que, sí, a lo mejor lo que no tenemos que hacer es compararnos con otros métodos, o sea, cada uno tendría que tener sus propios puntos de corte. Entonces, por lo que decía, quizá DF habría que ver cómo se comporta, porque igual aquí tienen diferentes zonas y cada una de ellas es diferente. Por ejemplo, el doctor Francisco, ahí en el centro médico,
en el departamento de Reuma precisamente estaban por hacer un estudio sobre esto, para tratar de determinar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, en mis manos, cómo se comporta este método. Entonces no puedo decir cuál sea mejor o cuál sea peor. Buenos días, doctor. También en base a su experiencia, yo quiero preguntarle, por ejemplo, a un paciente con deficiencia, pues se le está aplicando vitamina D, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo se le debe de tomar su muestra para poder hacer una buena determinación? Eso va a variar de paciente a paciente, porque, y también del, digamos, el por qué. En nuestro caso pues, vemos más que todo con osteoporosis. Generalmente también depende del nivel, porque si el nivel es bajo, hay esquemas de tratamiento. Entonces, por ejemplo, cuando el nivel está por abajo de 10, generalmente hay que manejarlos con 50,000 unidades semanales durante 8 semanas y luego al terminar hacer una medición. Y ahí se hace el ajuste de la dosis. Pero hay muchos pacientes que, por ejemplo, tienen 50,000 que se tienen que ir, en lugar de cada semana se van cada 15 días y luego se hace otra vez el análisis y con eso se van ajustando las dosis. Entonces cada paciente es diferente porque no es lo mismo el que tiene 20 al que tiene 28. Entonces hay muchos que con 28 están más que bien, entonces tienen buena medicación, no tienen ninguna enfermedad, ni diabetes, ni hipertensión, ni nada de eso, entonces 28 es un nivel para él. Entonces lo único que hay que hacer en ese caso es seguirlo y a lo mejor hacerle cada año. Por ejemplo, algo de lo que hemos logrado nosotros es que los reumatólogos y endocrinólogos cuando piden la densitometría se la están pidiendo con vitamina D. Entonces, por lo menos ahí estamos viendo, que la mineralización sea adecuada, aunque sabemos que la vitamina D no es el único factor para mineralizar el hueso, sino hay otros factores positivos y negativos que también van a influir. Pero bueno, es como decir, ahí es donde vemos, por ejemplo, hay pacientes que mineralizan bien y tienen 16, pues a lo mejor nomás con que tengan la suplementación que tienen, a lo mejor con 800 es más que suficiente. Hablando de 2000, se me olvidó mencionar, porque por ejemplo es mucho lo que se ha visto, hay un estudio que está haciendo Harvard, que es el estudio Vital, en el cual están manejando 2000 unidades diarias de vitamina D en diferentes, son 5000 sujetos que se están estudiando, y hay diferentes brazos. Desafortunadamente todavía no hay datos, o sea, el reclutamiento lo acaban de terminar hace poco y entonces los avances que han puesto nomás describen cómo está la población, pero todavía no dan ningún dato. Pero está muy interesante porque va hacia diabetes, va hacia cardiovascular, va hacia cáncer, osteoporosis, o sea, hay diferentes brazos y yo creo que va a ser muy interesante. Y en los brazos también van diferentes, cáncer de mama, próstata, etcétera. Entonces, digamos, de alguna forma, tranquilamente nos podríamos ir con 2000 unidades de vitamina D, porque a veces una de las cosas que se hace, de los errores que se cometen, es ya llegó a 30, ya déjalo. Pero si lo llevamos a 60, a lo mejor vamos a disminuir el riesgo de muchas otras enfermedades. Entonces, ¿cuál es? O sea, 30 es el suficiente, y 100 es el tóxico, pues a lo mejor llevarlos a 70, y sí se han visto que los sujetos que tienen entre 65 y 70, muchos de ellos tienen bajo riesgo de muchas enfermedades. Eso es lo que va, porque son estudios publicados así por diferentes formas, con diferentes diseños, pero eso es parte de lo que está haciendo Harvard ahorita. Precisamente tratar de tener una información mucho más concentrada y un análisis que no sea de diferentes grupos y cada quien vea cosas diferentes. Entonces, ahí, digamos, de todo depende y también depende de la respuesta. Por ejemplo, yo hablaba de pacientes con problemas de resección intestinal. Tenemos una paciente que, por ejemplo, alguna vez le metimos dosis muy altas para decir, bueno, pues que absorba tanto, ¿no?, todos los meses, y no aumentaba sus niveles de vitamina D. Afortunadamente la señora es americana y viene y se va, como 2 veces al año se viene a solear y aumenta sus niveles de vitamina D, entonces ya sabe ella que ese es su tratamiento, porque por más que le demos oral, no le va a servir de nada. Afortunadamente tiene para hacerlo.
Perdón, dado el tiempo, les pedimos por favor de su comprensión. Vamos a dar lugar a una pregunta más, por favor, para pasar a la siguiente ponencia. Buenos días. Bueno, Debido a la condición que tenemos actualmente en el país, bueno, estamos hablando de que es como lo comentan ahorita, al tener una gran incidencia de personas diabéticas, ¿cómo impacta a la salud pública? Y en tu experiencia, ¿cuáles serían los factores que nos ayudan a elegir a un candidato para realizar este tipo de pruebas? Bueno, en realidad la vitamina D no solo es un marcador nutricional, creo que tiene muchas cosas que ver. Entonces, sí, alguna de las veces, y es parte de lo que se ha planteado, es no solo la vitamina D, porque vamos a lo mismo, o sea, para que el ácido fólico funcione, pues no tiene que ser solito, sino tiene que tener la B6, etcétera, y todo lo demás. Entonces, sí habría que hacer, a lo mejor vitamina D puede reflejarnos un estado nutricional contra todo lo demás. Alguna vez yo les decía allá en la Facultad de Nutrición, allá en Querétaro, ¿por qué no se hacía un estudio precisamente con vitamina D, B1, B6, o sea, las diferentes vitaminas, para poder determinar? Entonces, pero yo creo que la parte preventiva es más que todo educación. O sea, el que hagamos marcadores, porque pues a lo mejor no hay suficiente presupuesto para que se haga, sobre todo en instituciones, pero quizá la prevención sí pueda. Y obviamente, para mí, vitamina D no nada más a nivel del hueso, sino debe ser un marcador que se utilizara. Alguna vez alguien me preguntaba, ¿quién le va a medirle vitamina D? A todo el mundo. No sé, por ejemplo, ¿quién de aquí conoce sus niveles de vitamina D? Entonces, bueno, a lo mejor no hemos tenido ningún problema, pero a lo mejor podemos prevenir muchas cosas si incrementamos nuestra ingesta de vitamina D. Desafortunadamente en alimentos no tenemos mucho. En exposición solar tenemos que cuidarla, porque si tenemos miedo al cáncer, entonces el dermatólogo nos dice, no, póngase bloqueadores, pero uno le dice, póngase bloqueadores y sálgase a correr en shorts, que le dé el sol. Entonces, por ejemplo, la absorción o la producción de vitamina D en cara y en brazos, que son lo que más nos asoleamos, es el 1%, pero hay otras regiones del cuerpo que es el 9%. Entonces, digamos, el asolearse las piernas implica 9 más 9, 18. Entonces van a sintetizar más vitamina D. Lo mismo la espalda, que es lo que a veces le recomienda a uno ya a los pacientes con osteoporosis. Póngasela a la ventana, que hace 10 minutos, y más o menos 10 minutos de asolearse en el sol representan 1000 unidades de vitamina D. Entonces mucho sería el aspecto preventivo, porque sí, si nos metemos a factores habría que meterse a muchos, pero yo creo que quizá el más importante sea educación. le agradecemos al doctor Ruiz sus comentarios. Sí, doctor. Por favor, si alguien quedó con alguna duda, mis compañeros les pueden obsequiar un formato para que la expresen. Se la haremos llegar al doctor Ruiz y se les contestará vía correo electrónico.